Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto hoy viernes 13 de septiembre del año 2013. Hoy en Informa TV estaremos viendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida tipificación de feminicidios. Además, le estaré informando que instalan en Nuevo León Comité Municipal sobre Derechos Infantiles. En otros asuntos estaremos viendo que la UNESCO condena los asesinatos de periodistas en Filipinas. También hoy estaremos viendo el resumen de labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, entre otras cosas. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra sección de noticias nacionales. El gobierno de Nuevo León instaló el día de ayer jueves comités municipales de seguimiento y vigilancia de los derechos infantiles que apoyarán a las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada para instrumentar políticas, programas y servicios que garanticen a la niñez y la adolescencia al cabal cumplimiento de sus derechos. Y yo le comento que durante esta presentación de estos comités se encontraron tanto Naciones Unidas como UNICEF presentes. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la tipificación del delito de feminicidio distinto del homicidio y confirmó que uno de los elementos teóricos del primero es que el asesino haya tenido una relación sentimental con la víctima. Tras haber acreditado que la Fiscalía de Yucatán incurrió en diversas violaciones a derechos humanos al negarse a investigar adecuadamente la muerte de un adolescente ocurrida en 2011, este pasado miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en contra del gobernador de aquella entidad federativa, Rolando Zapata Bello, a través de la cual se le demanda integrar una nueva averiguación previa sobre este deceso. Después de casi 2 años sin ver a sus hijos, Maud Berseni, ex esposa del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, fue beneficiada con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En un comunicado se dio a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del ombudsman Raúl Plasencia Villanueva, se solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México la protección para Berseni, quien es de nacionalidad francesa y que además no ha conseguido ver a sus 3 hijos menores de edad, aun cuando ha acudido a diversas instancias judiciales. En un evento ante decenas de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, urgió a las autoridades estatales y municipales a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos para mejorar así la atención que se brinda a la ciudadanía. Además de esto, el ombudsman indicó que uno de los grandes retos que tienen las autoridades es el poder capacitar a sus fuerzas policíacas y demás funcionarios en temas de derechos humanos. En pleno Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fue el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, por sus siglas INHISAC, quien reveló que México es el 5º país en el mundo con mayor número de personas que se quitan la vida. De 2010 a 2011, último año que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se realizó este último registro, hubo un aumento de 706 casos de suicidio. El día de ayer jueves en Naucalpan, Estado de México, al menos 600 integrantes de la Asociación Independiente de los Derechos Humanos se manifestaron frente a la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco,
y luego se dirigieron hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos para entregar expedientes, según ellos, probatorios de cobros ilegales y exagerados que aplica la Comisión Federal de Electricidad en aquel distrito capitalino. En San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuenta con una unidad de derechos humanos que tiene como finalidad vigilar, proteger y respetar las garantías individuales de la población, así como de los probables infractores de la ley, a través de la correcta actuación de las autoridades y responsables de las corporaciones policíacas. Y bien, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla, que en un momento tenemos más información para usted. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel de Iberoamérica. En México hay más de 15,000 restos humanos sin identificar en las morgues y fosas comunes del país, pero no se puede asegurar que todos hayan sido víctimas de la lucha contra el crimen organizado. Así lo afirmó el representante de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico. Fueron más de 600 jóvenes los que se reunieron en San José, Costa Rica, en la Cumbre Mundial de la Juventud, y fueron ellos quienes encargaron a la presidenta de ese país, Laura Chinchilla, a que lleve un mensaje colectivo de la Juventud Mundial a la Asamblea General de Naciones Unidas. En una declaración conjunta, las y los participantes señalaron que la innovación será la clave para el desarrollo, por lo cual piden sistemas educativos que impartan conocimientos prácticos que les permitan competir con la economía digital mundial. La salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se concretó este pasado martes, ha generado posiciones encontradas entre el gobierno, organizaciones humanitarias y entes internacionales, mientras activistas de ese país advierten que la situación ha encendido las alarmas sobre ese Estado venezolano. Marta Isabel Ruiz Corzo, directora de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en México, fue reconocida este pasado miércoles con el galardón Campeones de la Tierra que otorga el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Cabe señalar que este premio, creado en 2005, es el galardón más importante de las Naciones Unidas y un homenaje a personajes con un pensamiento visionario orientado hacia una economía verde. Mira, es momento de hacer una breve pausa. No se despegue de su pantalla, que tenemos más información regresando. En este momento se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Y ahora damos inicio a nuestra información a nivel internacional. Le comento que en un informe sobre la evolución de los precios de alimentos en América Latina y el Caribe, la Oficina Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, indicó que subieron ligeramente los costos de los alimentos, esto es decir, un 0.1% en el mes de julio, lo que según este organismo refleja la estabilidad de este sector. La Comisión Independiente de la ONU que investiga los crímenes cometidos en Siria señaló que los responsables de las atrocidades cometidas en ese país deben ser llevados ante la justicia. El grupo de expertos, liderado por el brasileño Sergio Pinheiro, indicó que tanto los partidarios del gobierno como de las fuerzas de la oposición han cometido impunemente violaciones,
torturas, robos y han reclutado incluso a niños. En otra información, le comento que la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó el asesinato de los periodistas filipinos Fernando Solijón y Vergel Vico y urgió además a las autoridades de aquel país a investigar estos crímenes. Mediante un comunicado, la funcionaria señaló que con los hechos recientes ya ascienden a 5 los comunicadores filipinos que han sido asesinados desde el mes de julio. Naciones Unidas condenó este miércoles el asesinato de 2 cooperantes en República Centroafricana durante el pasado fin de semana y ha instado a todas las partes del conflicto a garantizar la protección de los derechos de los civiles y del respeto al derecho internacional. Así lo afirmó el Centro de Noticias de Naciones Unidas. Continuando con más información, le doy a conocer que un nuevo informe que fue publicado ayer ha destacado la importancia de los beneficios de las contribuciones de los estados al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. A unos días de que se haga la convocatoria para la reposición de las finanzas de este fondo, el documento elaborado por un organismo no gubernamental indica que se necesitarán por lo menos $15,000 millones durante los próximos 3 años para lograr el control de estas 3 pandemias. Los inspectores de Naciones Unidas darán a conocer este próximo lunes su informe sobre el presunto ataque con armas químicas ocurrido esto en los alrededores de Damasco el pasado 21 de agosto. Así lo reveló ayer el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius. En otras noticias, le informo que el secretario general de Naciones Unidas afirmó que la cooperación sur-sur, la que se realiza entre los países en desarrollo, ofrece soluciones reales y concretas a sus problemas comunes. En su mensaje por el Día Internacional de ese tipo de cooperación que se celebró ayer, Ban Ki-moon llamó a la comunidad internacional a aprovechar mejor estos intercambios de información sobre buenas prácticas entre esas naciones, así como a impulsar la financiación de proyectos pilotos en lugares remotos. El día de ayer, diversas ciudades de Estados Unidos crearon en Birmingham, Alabama, una coalición para luchar contra el racismo y la discriminación. Así lo informó la UNESCO mediante un comunicado de prensa. Este anuncio de la alianza se enmarca en los actos conmemorativos del 50 aniversario del atentado en una iglesia bautista de Birmingham, Alabama, que fue perpetrado el 15 de septiembre de 1963. Otra información, de acuerdo con UNICEF, 165 millones de niñas y niños en el mundo que ahora tienen menos de 5 años de edad tendrán en el futuro problemas de desarrollo físico y mental que afectarán irremediablemente su desempeño primero en la vida escolar y después en la etapa adulta en el ámbito laboral. Todo esto debido a la desnutrición. De acuerdo a un reporte de UNICEF, de 1 a 4 niños menores de 5 años en el mundo no podrán desarrollar del todo su potencial debido a las desnutriciones. Y el 80% de estas personas, vale la pena destacarlo, se concentran en solo 14 países, sobre todo en África. El 6º Foro sobre Derechos Humanos de Beijing se inauguró ayer jueves bajo el lema de construir un ambiente para el desarrollo sostenible de los derechos humanos. Este foro de 2 días de duración reúne a más de 100 funcionarios y expertos en derechos humanos procedentes de Naciones Unidas y de 33 países y regiones. Amnistía Internacional pidió ayer jueves a Zambia que retire los cargos presentados contra 2 hombres acusados de práctica homosexual, delito por el que se enfrentan a una pena máxima de 14 años de cárcel. Los 2 jóvenes zambios de 22 años se encuentran en prisión provisional
y comparecerán el día de hoy viernes ante el juez acusados estos jóvenes de practicar sexo en contra de las leyes de la naturaleza. Bien, así terminamos con nuestra información a nivel internacional. Es momento de que usted y yo conozcamos las labores que realizó la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua durante esta semana. Adelante. En Ciudad Aldama, el ombudsman chihuahuense, el licenciado José Luis Armendáriz González, participó en la marcha con motivo del Día de la Amistad y el Respeto 2013, que coordinadamente realizan desde el año pasado en este municipio la organización Juntos lo Lograremos, Presidencia Municipal de Aldama y la CEDH Chihuahua. En Delicias se llevó a cabo la conferencia 7 claves para el matrimonio exitoso, en la que varios matrimonios compartieron sus experiencias como pareja y tomaron temas de sensibilización humana. Este evento fue realizado por la Caja Popular Mexicana y por la oficina en Delicias de la CEDH Chihuahua. En la localidad de Orinda, socios del Club de Leones Aroma de Mujer y la CEDH brindaron apoyos y realizaron actividades en favor de la comunidad, tales como ayudar a mejorar una escuela del lugar, pintando varios salones de clase, además asesoría jurídica y psicológica y una función de teatro guiñol sobre derechos humanos. La CEDH inició las jornadas de difusión y promoción de los derechos y responsabilidades de niñas, niños y adolescentes en Julimes. Durante 3 días visitaron diversos centros educativos de la localidad. Más de 600 personas de la capital del estado y en Ciudad Juárez fueron capacitadas en el tema de VIH-Sida y derechos humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Fue el maestro Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH-Sida de la primer visitaduría de la CNDH, quien estuvo al frente de las 8 conferencias en ambas ciudades. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se llevaron a cabo una serie de conferencias sobre el Pacto Global de las Naciones Unidas, las cuales fueron transmitidas desde Ecuador y desde la Ciudad de México por medio de una plataforma en línea. Todo esto con la finalidad de que las empresas conozcan y se adhieran a este pacto. En este evento participó de manera conjunta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en colaboración con la Cámara Nacional de Comercio. Bien, estas fueron algunas de las labores que realizó el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Y así terminamos con nuestro noticiero Derecho Humanista. Esto fue todo por hoy. Los esperamos hasta el día martes con más información, deseando que ustedes tengan un excelente fin de semana. Hasta entonces.